Hola, soy Cristóbal Pérez, arquitecto, artista. Me encuentro ubicado en el municipio de San Francisco, Cundinamarca, bello espacio desde hace más de 24 años, ya viviendo en el municipio desde hace 9. Vamos a hacer un pequeño recorrido por alguna de las obras que vengo desarrollando en la región a partir del momento en que me radiqué. Particularmente tienen la característica que son obras en su mayoría 100% construidas en madera. ¿Por qué mi afición con la madera? En el año 1989, cuando me gradué de la universidad, tuve la fortuna de ganar el premio Corona de Arquitectura, pero el gran premio que me dieron fue poderme ir al Chocó, a la selva, a vivir 4 años con comunidades negras, en el Pacífico colombiano y al interior del Chocó, en el río San Juan, entre comunidades negras y comunidades en veras catigos. Allí yo tuve la maestría más maravillosa del mundo. No fue una maestría ni de la Sorbona, ni de la Universidad de los Andes, ni de la Universidad Javeriana. Fue una maestría desarrollada con amigos nativos, carpinteros. El gran maestro, el viejo Melanio, un carpintero de 80 años que me enseñó esta vida y la otra. Tenía un poco el acompañamiento y direccionamiento de algunos arquitectos de la Universidad del Valle, para quien yo trabajé esos 4 años, la Universidad del Valle, expertos en madera quienes me guiaron, porque cuando uno se gradúa de las universidades, realmente uno no tiene ni idea del tema de madera, y menos en aquellos años. Tuve la fortuna de tener esos maestros, esa maestría en vivo y en directo, haciendo trabajo social, construyendo con comunidades, casas, puentes, centros comunitarios y una cantidad de obras increíbles. Gracias comunidad, a ellos les debo la vida que tengo hasta el día de hoy, que es la madera y el 80% de mi trabajo, arquitectura social con comunidades. Sí, un rato, porque Nos encontramos en San Francisco, en el Ecohotel Entre Palos. Este es un espacio que escogí para mostrarlo por varias razones. Por un lado, fue la primera obra que yo desarrollé aquí en San Francisco una vez me radiqué en la región en el 2017, 2018. Luego, acabando la tarde, iremos a una casa en La Vega, Cundinamarca, donde está una de las últimas construcciones que hice. Algo que me parece muy importante cuando uno, por lo menos para mí como arquitecto, como mi experiencia personal, es no siempre mostrar las cosas cuando están recién hechas. Finalmente, cuando todo está recién hecho, está bonito, está perfecto, los acabados están perfectos, no hay daños, no hay nada, está limpio, no hay uso. A mí me encanta poder visitar lugares años después. En este momento nos encontramos en Entre Palos y a este lugar yo no vengo hace por lo menos unos 4 años y no sé qué vamos a encontrar. Y eso me anima enormemente. El principio de este proyecto es un principio que tiene mucho que ver con toda mi arquitectura. Y es el primer concepto. Nuestra principal casa es el planeta. El planeta es quien nos recibe. Y el planeta es el que nos genera o nos cede un pequeño espacio en donde nosotros podemos desarrollar una actividad constructiva, una actividad habitacional, una actividad con unos usos específicos a partir de préstamos. Nosotros no somos dueños de la tierra, son préstamos. Y en el marco de eso, si la Tierra, el planeta Tierra me prestó a mí un espacio para que yo desarrolle una obra, yo no puedo llegar a destruirlo. Tengo que generar el máximo respeto posible hacia el medio ambiente. Y ahí comienzo a entrar con algunos principios importantes de la permacultura. Uno que yo aplico mucho y que me es absolutamente fundamental y a quienes trabajan conmigo yo les quiero explicar es el tema de la observación lenta, calmada, de dónde está
que mire más allá, que mire el entorno, que mire lo que hay a su alrededor y entender dónde es que está ubicado. Este espacio no es el espacio de un bulldozer, este espacio no es el espacio del concreto, este no es el espacio del hierro, es el espacio de la naturaleza que nosotros estamos pidiéndole permiso. En el marco de eso, la arquitectura no es el objeto construido como tal. La arquitectura y el objeto construido como tal es parte de un sistema que es parte de ese objeto y que tenemos que cuidar enormemente. Cuando yo vivía en el Chocó, me acuerdo que yo le dedicaba mucho tiempo a observar las arañas y años, porque fueron 4 años viviendo en la selva, sin comunicación, sin luz, sin transporte, con las comunidades. Yo era la única persona blanca que estaba allí, con la bellísima comunidad negra. Y parte de las cosas que a mí me entretuvo más fue mirar las arañas y ver cómo las arañas se posesionan de los espacios y cómo se paran sin hacer daño. Sus patas son elásticas, las patas se acomodan. Hagan de cuenta que el cuerpo de la araña es la casa y que las patas son la estructura de la casa, son los pilotes. Y así debemos pensar, como la estructura de una araña caminando sobre un lugar sin que haga ningún daño. A partir de ese concepto, este proyecto comienza, vamos a mirar la cabaña, pero todo lo que vamos a recorrer es tremendamente importante y es todo el trabajo de investigación que se hizo de la topografía del lugar, de tal manera que cómo nos acomodábamos a ella, cómo recuperábamos todas las piedras del lugar que ya tienen el ADN del lugar, y las acomodábamos para hacer recorridos que a mí me evocan mucho a los caminos indígenas, los caminos de la Sierra Nevada de Santa Marta, y cómo nos conducimos a través de la topografía, cómo buscamos las curvas de nivel, cómo buscamos el paisaje respetándolo al máximo para poder llegar al sitio que al final decidimos es donde va la vivienda. Podemos caminar. Esto es parte de la arquitectura. Cómo acceder, cómo circular, qué respetamos, qué dejamos, cómo tomamos decisiones para saber qué elementos utilizamos en el transitar, cómo protegemos, qué tomamos y todo eso sin que haga daño. Este caracol aquí me encanta. Ya nos vamos acercando a la cabaña. Estamos en medio del bosque, naturaleza pura, conservada, natural, intacta como estaba, sin modificar las piedras. Y de pronto, en cuestión de una curva, nos encontramos la sorpresa del espacio construido. Pero que ese espacio construido no agreda, que esté articulado, que sea cómodo. Ya lo podemos ver. Continuando con el concepto de la araña que está parada sobre la tierra, cada pata perfectamente acomodada en el lugar que corresponde y que la cabeza es el cuerpo de la casa, aquí podemos ver cómo algo de ese concepto se aplicó. Normalmente en construcción, estos son datos claves, cuando uno trabaja con madera, la malla del pilotaje, los ejes están con una malla de 1,50 por 1,50, es lo que se recomienda. Se puede trabajar con pilotes de un diámetro de 12 centímetros bajo una malla, repito nuevamente, de 1,50 en un sentido y 1,50 en el otro sentido. Aquí en este caso, si ustedes pueden ver, la estructura, las vigas, los durmientes, las columnas son mucho más robustas de lo normal. Son unas columnas que van de abajo hasta arriba de 14 centímetros y medio de diámetro y las vigas soleras del entrepiso van de lado a lado de tal manera que la carga se haga a través de unos elementos más robustos y más fuertes
para transmitir al piso lo que normalmente sería con una malla de 1,50 por 1,50. Aquí pueden observar que hay unas luces mucho más grandes, unas luces estructurales mucho más amplias para respetar el suelo, que el suelo no esté lleno de pilotes. Y eso nos da el beneficio que al liberar el suelo de una cantidad de elementos estructurales, podemos usarlo. Entremos. Hacía 4 años que no venía. Esto es sorpresa todo. Yo creo que vamos a entrar. Reciclaje de adobes de una casa antigua. Orillos. Me parece muy interesante el acceso a esta cabaña porque no entramos de manera normal por la puerta, sino que entramos dándole un giro. Y ese giro nos permite tener un paseo alrededor de ella para al final encontrar la puerta. Aquí hay un detalle muy interesante en este acceso. Normalmente, cuando estábamos diseñando esta casa, todo el mundo decía, pongan una rampa acá, de aquí a acá. Yo no recomiendo que nunca pongan una rampa en ningún lado, por mínima que sea y por pequeña que sea, porque eso es un resbaladero. Siempre poner pasos donde el pie esté perfectamente apoyado de manera plana. Aquí hay algo que yo utilizo mucho en todos mis proyectos y lo recomiendo, y es una proporción que es 14 centímetros a 15 centímetros por alrededor de 50 a 60 centímetros de huella y contrahuella. De tal manera que cuando uno circula, uno siente que está subiendo sin estar usando una escalera. Es como si uno estuviera subiendo en terreno plano. La naturaleza en su forma, uno podría decir que es simple. Obviamente que simple no es, está en las formas, los colores, la reproducción, las formas más sofisticadas que uno se puede imaginar. Pero en el fondo es simple, son estructuras simples y funcionales, los animales, los vegetales, todo lo que hay vivo en el planeta Tierra. Bajo ese contexto, yo considero que también la arquitectura debe mediar entre lo estético bajo unas mínimas formas, pero obviamente procurando hacer arquitectura, hacer algo agradable, y los excesos formales. Los excesos formales yo considero que por lo menos en estos entornos no cuadran. En este momento estamos escuchando la naturaleza, las chicharras, estamos escuchando, viendo una cantidad de mariposas. Yo siento que el contexto formal, el contexto que nos está dando esto que estamos viviendo, que estamos escuchando, nos da para que seamos muy reposados, seamos más profundos y seamos más filosóficos sobre qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Generalmente en mis proyectos yo hago lo siguiente, y es que cuando hay decks, por lo general, siempre hay una baranda. Yo por mí no podría barandas, pero por seguridad hay que tenerlas. Pero yo elimino las barandas generalmente y las cambio por un espacio que me controla a mí la caída, la posible caída, el posible accidente, versus algo funcional. Y yo reemplazo la baranda por una butaca. Esta butaca, el solo ancho, ya me genera a mí una responsabilidad hacia lo que allí puede pasar y me aísla de un accidente. Tiene un uso y tiene un uso. Y en vez de tener un pasamanos, el pasamanos se vuelve un pasamanos funcional para observar la naturaleza. Inclusive, esto aparentemente pequeñito es un delicioso recostadero. Esto lo recomiendo.
4 años después. Estoy sorprendido con lo que estoy viendo. Aquí podemos ver el contraste del gran ventanal al frente. Este gran ventanal al frente se articula y como lenguaje comienza a tomar cuerpo hacia lo sólido a través de este triángulo, de tal manera que este triángulo dinamiza la transición del vidrio a lo formal físico y el remate de lo físico que genera la privacidad de la cama. Encontramos lo que llamo yo y que hablé en un video anterior, las ventanas cuadro. Estas pequeñas ventanas que funcionan como un cuadro nos dan pequeños enfoques hacia la naturaleza y no siempre uno debe procurar que la ventana esté mirando un gran paisaje a la altura de los ojos hacia el horizonte. Igualmente ventanas en que uno mira hacia abajo, la sensación es muy agradable porque da intimidad y uno adquiere una comunicación más directa hacia la naturaleza que está allá afuera, porque ya uno está tocando la mata, uno está tocando el tallo del árbol, no está viendo un gran horizonte divino, que es lo que siempre estamos buscando. Podemos ver, por ejemplo, estas dos ventanas, podemos ver ahora esta ventana larga que está allí, todas son ventanas cuadro. Aquí encontramos la parte de apoyo y el baño me encanta. Podemos ver cómo dentro de un espacio tan sencillo, que son solamente 3 espacios, que es una habitación con su espacio social, una parte de apoyo donde está el café, donde está, digamos, que los elementos que se requieren, y el baño, cómo hay una diferenciación de cada uno de ellos, y uno acceder a ellos tiene la sorpresa. El tema de la sorpresa es bien importante. El tema, por ejemplo, del lavamanos, mis ventanas cuadros, este módulo está salido de tal manera que nos genera un vidrio encima que da una sensación sumamente agradable y una pequeña ventana filtro que nos permite acceder a limpiar. Por ejemplo, vean este detalle tan simpático, el sanitario. ¿Por qué no sentarnos mirando el paisaje? Es un disfrute bien especial. ¿Cuánto tiempo en la vida uno pasa en el baño? No quiero decir que esté uno todo el tiempo sentado en el sanitario, pero regalar estas sorpresas considero son muy importantes y hacen que el espacio tenga una intención diferente, en donde uno estando en algo tan orgánico como estar en el sanitario, decir estoy en la naturaleza, insisto en el tema de estar en la naturaleza. Tenemos la sorpresa que en esta cabaña hay un cuadro mío, no me acordaba. Me da mucho placer verlo. Es importante el arte en mi vida, es muy importante. Está desde mi infancia, mi papá era arquitecto y pintor. Y siempre yo crecí alrededor del tema del arte abstracto. Y digamos que fui primero artista que arquitecto. Pero la arquitectura le dio una orientación al arte obviamente bien especial. Pues finalmente me dio una estructura mental sobre la dinámica, movimientos, tensiones, intenciones, equilibrio, estático, no estático, pesado, liviano, que tenga movimiento. Todo eso se genera a partir de la arquitectura. De tal manera que si uno observa esta cabaña con detalle, y uno observa las ventanas triangulares, uno observa los pequeños volúmenes que se encuentran por varios sitios, perfectamente uno encuentra que aquí está la arquitectura. Y mucha gente me lo ha dicho: Cristóbal, yo veo tus cuadros en la arquitectura y la arquitectura en tus cuadros. Y sí, son un solo... Hay una misma emotividad, y esa emotividad es la que hace que todo funcione, es el alma. Y la formación que tengo, afortunadamente, la arquitectura me lo reforzó,
me condujo a tener una práctica con el arte abstracto bien interesante. Y igualmente uno aquí puede ver la naturaleza, uno puede ver la ciudad, puede ver las circulaciones, puede ver dónde está una vivienda, dónde puede haber un espacio plano, por dónde se accede. Y hay una movilidad, que es una movilidad que es la que yo pretendo la arquitectura tenga. No me gusta la arquitectura estática, rígida, decorada. Así son mis cuadros. Luego de haber salido en San Francisco, Cundinamarca, del proyecto de Entre Palos, nos encontramos en La Vega, en la vereda El Nagüí, con una vivienda residencial desarrollada hace aproximadamente 2 años, al igual que el proyecto de Entre Palos, 100% construida en madera. Así como pasó con el anterior proyecto que vimos, que llegamos años después y yo no había tenido conocimiento de cómo estaba, digamos que este proyecto sí ha tenido un poco más la posibilidad de hacerles como el recorrido y una mirada permanente a cómo van desarrollando su espacio una vez construida la casa. Y realmente es muy emocionante cuando los propietarios entienden lo que se hizo, porque finalmente el diseño nació a partir del trabajo con ellos. Nosotros hacemos un diseño, digamos que entre comillas, no, absolutamente participativo, así como trabajaba yo con las comunidades, en donde nos sentábamos en el computador y juntos íbamos desarrollando el diseño, ver cómo tiempo después el sitio va cambiando a partir del calor que los propietarios tienen hacia el lugar y cómo la conciencia los lleva a querer asimilar lo que hay alrededor y ojalá mejorarlo. Hemos estado hablando de naturaleza, del cuidado del medio ambiente, del entorno natural, de qué materiales uso para construir. Y aquí les voy a explicar un poco el porqué. Aquí tengo un pequeño cuadrito, lo veo para tener el número exacto y no estármelo inventando, de el grado de emisión de CO2 por metro cúbico que tienen ciertos materiales que usamos normalmente en la construcción. El material que menos emisión tiene, y digamos que el número 1 y el más exitoso en términos de ser el más limpio, es la tierra, la construcción con tierra, el adobe, la tapa pisada, todo lo que implique construcción de tierra, con una emisión de 48 kilogramos por metro cúbico. Luego sigue la madera, como segundo material ambientalmente que menos impacto tiene, con 110 kilogramos de emisión de CO2 por metro cúbico. No los voy a leer todos, pero voy a mencionar los principales. Luego viene el ladrillo cocido, voy a mencionar los que usualmente manejamos. Saltamos de 110 la madera a 345 kilogramos de emisión de CO2 por metro cúbico. Luego viene el concreto, da un gran salto de 345 a 635. Fíjense, la tierra 45, el concreto 635 kilogramos por metro cúbico. Y ahora vamos a ver los extremos, los más industriales. El acero, 12.000, una emisión de 12.000 kilogramos de CO2 por metros cúbicos. Imagínense ustedes una planta produciendo acero, emitiendo esas nubes impresionantes negras que realmente están afectando la calidad de vida del planeta Tierra. Tema del calentamiento global. Y según este cuadro, el más extremo de todos es el aluminio. El aluminio tiene una afectación de 18.000 kilogramos de emisión de CO2 por metro cúbico. De la tierra 45, de la madera 110, al metal 12.000 y al aluminio 18.000.
Yo creo que es importante conocer este tipo de información que ayudan a las decisiones que uno debe tomar en la vida. No solamente con la construcción, finalmente todo lo que uno haga, todo lo que uno decida, tiene afectaciones en el medio ambiente. El solo hecho de nosotros estar vivos ya tiene afectación en el medio ambiente. Pero si nosotros podemos mitigar un poco el impacto a través de decisiones como voy a construir una casa y esa casa va a tener una reducción fuerte en emisión de CO2 por metro cúbico, estamos haciendo una gran labor. Y si además de eso nos metemos con energías alternativas, si hay un buen viento, energía eólica, si hay una buena carga solar y hay una buena luminosidad durante el día con unas buenas horas de luminosidad, la energía solar, la calefacción de agua caliente con energía solar, que es muy eficiente, yo creo que sí estamos haciendo una pequeña contribución al medio ambiente y al calentamiento global. Como les dije, mi nombre es Cristóbal, Concepto Abierto me regaló este espacio para poder dirigirme a ustedes, acercarme y contarles un poco mi experiencia. Qué bonito trabajo el de Concepto Abierto, Santi, te felicito. Gracias, gracias.